capítulo 5 de Romanos, versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en este lugar. Queremos, Señor, ponernos en tus manos y rogarte que nos des entendimiento, que esta palabra, Señor, pueda ser significativa en nuestras vidas y que podamos, Señor, comprender con tu sabiduría, Señor, lo que el apóstol Pablo escribía a esta iglesia. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuando con este capítulo 5, a partir del versículo 12, es importante pues regresar a las bases de lo que la Escritura dice. Dice en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, lo tiene ahí en su hoja para que no tenga que buscarlo, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cabe resaltar que la palabra hagamos es plural, ¿no? No dice y haré al hombre, no, dice hagamos. En la eternidad siempre ha estado Dios, pero habla en plural, y cuando nosotros decimos Dios suena como a singular, ¿no? Bueno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, esta Trinidad, dice hagamos, porque no solamente el Padre fue creador, también el Hijo y también el Espíritu Santo. Pero dice además, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hay dos atributos con el que el hombre fue formado, fue creado. Esos dos atributos, lo hemos dicho muchas veces, es la santidad, porque fue semejante a Dios en esa santidad, no fue hecho en pecado, y la eternidad. Esos dos atributos pertenecían al hombre cuando Dios lo creó. Así que de eso nos perdimos, ¿no? De eso nos perdimos por el pecado de Adán y de Eva. Estos dos atributos pertenecían, insisto, a Dios, pero al hacer al hombre semejante, esto es lo que le hereda al hombre, ¿no? Su semejanza en santidad y su semejanza en la eternidad que tenía. Y después, ahí en el Génesis 3, los versículos 3 al 5, que también tienen ahí en su hojita, dice: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La instrucción de Dios era: pueden comer de todo el fruto que hay en el huerto, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comáis de él, de cierto moriréis. Esa fue la instrucción, ¿sí? Y es importante que nosotros entendamos que hay una instrucción de Dios, ¿sí? Cuando nosotros estamos con nuestros hijos y les decimos, juega, pero esto no lo agarres porque es de tu papá y si se rompe, al ratito que llegue nos va a ir mal a todos, ¿no? Hay una instrucción, pueden jugar, pero esto no, ¿sí? Esta era la instrucción que Dios había dejado para el hombre, nada más. Les había dado libertad de comer de todo el fruto, les había dado la libertad de gobernar sobre todos los animales del campo, les había dado todo lo que necesitaban para vivir, ni siquiera necesitaban ropa. La desnudez la descubrieron cuando pecaron delante de Dios. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es la conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, y de todas maneras hacerlo. Miren,
es bien importante que nosotros tengamos en cuenta esto. A veces, y se los pongo mucho de ejemplo, me preguntaban si me tatúo está mal, o si tomo está mal, o si esto está mal, o si esto está mal. Cuidado, porque lo que está mal está en nuestra conciencia, ¿sí? Alguna vez platicaba con una persona que tenía una niña, no sé, unos 5 años, y me decía, pues yo sí voy, o sea, entendamos que esta persona iba a la iglesia, ¿no? Entonces decía, pues yo sí voy a comer con mi familia, pues sí, de repente, pues no sé, si es carne asada o algo así, pues sí me tomo mi cerveza. Y le decía, ¿delante de tu hija? Sí. Ah, bueno, está bien, ¿no? ¿Qué más le digo? No lo veía mal. ¿Es pecado o no es pecado para ella? Pues no lo era. Lo que está mal es la conciencia de hacer las cosas. Pero entonces le pregunté, ¿y qué harías si ese lugar en donde estás comiendo llega tu pastor? Ah, la escondo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es pecado para ti o no es pecado? Si no es pecado, está bien, tómatela. Pero tómatela enfrente de cualquiera, ¿no? Del pastor o de tus hijos. ¿Sabe? Sí, la Biblia dice que no debemos perder la conciencia por el vino, dice, ¿no? Pero en los 10 mandamientos dice no beberás. Ahora, ¿qué te conviene? Si tus hijos, como su hija de 5 años, la veía tomar, a los 15 años, ¿ustedes creen que ella lo va a ver mal? Los tiempos no son los mismos, ¿eh? Antes la gente era un poco más prudente. Hoy nuestros hijos no lo son. Y sus hijos no lo serán. Y si yo le enseño que cuando puedo comer una carnita asada por el calor me tomo una cerveza, ¿qué creen que va a hacer ella cuando crezca? ¿Y qué creen que va a hacer ella cuando yo le diga, oye, pues esto está mal? Así como no, yo crecí viéndote. ¿Es pecado o no es pecado? Eso está en la conciencia de cada uno. Así como que el que se tatuó sabe si para él es pecado o no lo es. Sin embargo, vivimos con personas. La gente nos rodea. Seamos prudentes, ¿sí? Pero a lo que voy es lo siguiente. Cuando el Señor les dice que puede comer de todo el fruto, pero de un árbol no, le está dando una instrucción, solo una, para probar su obediencia. Dios tenía que hacer al hombre y a la mujer pensantes. Y los tenía que dotar de una decisión propia. Porque para adorar, nosotros necesitamos decidir. Uno no adora cuando nos traen de chiquitos a la iglesia y no. Uno empieza a ser consciente de lo que es adorar a Dios y decide en su momento hacerlo o no hacerlo. Por eso la salvación no se hereda. La salvación es algo en que cada uno puede decidir. ¿Sí? Al hombre le permitió comer de todo el fruto y le dio una instrucción, probando su obediencia. El día que comas de este fruto, de cierto morirás. La serpiente le dijo, no morirás, sino que sabrás, como Dios, el bien y el mal. Ciertamente en el momento en que comieron de este fruto, conocieron el bien y el mal, porque entendieron en su conciencia que habían hecho mal al desobedecer al Señor. Ese es el pecado. No podemos ir por la calle predicando un evangelio en el que la gente se pierda, porque simplemente no es moralmente como nosotros creemos que deberían ser. ¿Por qué? Pues porque vamos a ser una bola de condenados. El que toma es tan pecador como el que miente o como el que se enoja o como el que levanta falso testimonio. Todo eso es pecado en nuestra conciencia. Cuando usted le contestaba a su mamá hace años, venía el tiempo, ¿no? En el que usted decía, no debí contestarle. Y con toda conciencia lo hacía. El día que usted se iba de pinta, sabía que hacía mal, ¿no? Y no era el hecho de salirse de la escuela, era el hecho de desobedecer a sus padres o a los maestros. Era algo malo. Tan es así que nos escondemos, ¿no? ¿O no? Cuando hacemos las cosas
nos escondemos. Mi papá decía, aquel que roba, lo primero que pasa es que se está cuidando de todo mundo, de que lo estén viendo, de que lo hayan cachado, porque en su conciencia ahí es donde está mal. Entonces, partiendo de esto, debemos entender que Dios nos hizo capaces de decidir, porque estábamos hechos para adorarle, pero la adoración es un acto consciente y no puede haber conciencia sin poder decidir hacerlo. Bajo esta perspectiva, Dios nos hizo perfectos, es decir, sin pecado y sin muerte. Vamos ahora sí a Romanos, al capítulo 5, versículo 12. Ahorita va a ver por qué esta introducción, ¿no? David. Por tanto, dice el versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A ver, ¿qué pecado nos heredó Adán? ¿Tiene nombre? No. Lo que nos heredó fue el ser susceptibles a pecar. Cuando Adán y Eva comen del fruto, permiten que su mente pueda decidir lo que está bien y lo que está mal, y entonces al no obedecer, su corazón, que había sido hecho perfecto, se contamina para siempre. Por cuanto un hombre dice, por cuanto el pecado entró por un hombre, es decir, por Adán y por Eva, y por el pecado la muerte, es decir, los dos atributos de los cuales Dios nos había hecho, santos y eternos, aquí, desde que ellos probaron de este fruto, terminó. Yo les decía hace rato, el primer acto misericordioso de Dios fue quitar el árbol de la vida, porque si no estos iban a vivir eternamente. ¿Sabe qué nos separa de la santidad perfecta de Dios hoy? La muerte. El día que nosotros morimos, nuestro cuerpo que es corrupto, nuestro cuerpo que es pecador, nuestro cuerpo que es tendencioso hacia lo malo, muere. La resurrección es la esperanza de que volvamos a vivir, pero ahora lo hagamos una vez más en semejanza de Dios, eternos y sin pecado. Cuando Dios quita entonces este árbol, lo que está diciendo es, no puede vivir el hombre bajo estas condiciones para siempre. Hay que quitar este árbol que le va a dar eternidad, porque si le da eternidad bajo esto que hoy vive, imagínense vivir toda nuestra eternidad como hoy vivimos, cuidándonos de que nos asalten, cuidándonos de no enfermarnos, cuidando a nuestros hijos o pensando que van a salir y quién sabe si regresen, cuidándonos de las enfermedades. Esa es la eternidad que esperaba el hombre si Dios no quitaba el árbol de la vida del huerto. Por eso su acto de misericordia es apartar ese árbol para que el hombre tenga que morir, para que el hombre pecador tenga que morir y en su momento resucitar incorruptible e inmortal. Eso es lo que Corintios nos dice, ¿no? Entonces Dios tiene desde siempre ese plan de salvación que a veces creemos que se fue formando al tiempo, ¿no? Desde antes el Señor sabía estas cosas. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán y por Eva, al comer nos heredaron esa conciencia del pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, hoy nuestra mente está propensa al pecado. Ese es el pecado que entró al hombre, a todos los que nacemos de mujer. Y esto es algo que nos debe también quedar claro. El Señor también nació de mujer. Si fue tentado es porque también estaba propenso a pecar. Pero su obediencia fue distinta y él no pecó. Y por eso, siendo hombre, pudo morir por nosotros. Y esa justicia es la que hoy heredamos. Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. A veces cuando leemos así por encimita es un poco confuso lo que leemos, ¿no?
Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La ley fue dada en los días de Moisés. Generaciones desde Adán, bueno, pues tendríamos que incluir a Noé, por ejemplo, por no nombrar a todos, a Noé, el diluvio, quedó solamente una familia sobre la faz de la tierra, de esa familia se desprenden sus 3 hijos, y una vez más de ahí hay pecado, ¿no? Y una vez más desde ahí hay 2 caminos que seguir, bueno, pero son generaciones, pasaron muchos años. Si de Abraham a la ley de Moisés por lo menos hay 500 o 600 años, bueno, atrás, se dice que los hombres vivían muchos años, ¿no? Y se fueron acercando, bueno, muchos años. Entonces, la ley se da hasta Moisés. Y dice este versículo, antes de la ley, es decir, antes de que esa ley de Moisés existiera, había pecado en el mundo. O sea, de todas maneras había pecado. ¿Para qué sirvió la ley entonces? Para que ninguno pudiera negar su pecado. Es decir, si la ley dice, matar está mal, no matarás, y antes se mataba, de todas maneras el pecado existía. Pero hoy había un documento, por así decirlo, que regía y que decía, si matas estás mal. Como hoy la ley en nuestro país, ¿no? La ley tiene que estar escrita de una manera en que no sea ambigua, porque muchas veces culpables por esa ambigüedad de la ley logran salir libres, ¿no? Entonces, ¿para qué servía la ley? Para que el hombre no pudiese negar que en algún lugar decía que eso estaba mal y que era pecado. El pecado, dice, todavía existía, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero como no había ley, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces no puedo decir, eres culpable de haber matado. Ay, ¿quién me dijo? ¿No? Al haber la ley, no matarás, y la consecuencia de matar, entonces podría acusarse de culpabilidad a uno que asesinara. ¿Sí? Antes, de todas maneras, insisto, era pecado, pero ahora había algo que lo regía. No obstante, dice el versículo 14, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. No había muerte. Éramos eternos y éramos santos. En el momento en que Adán y Eva pecan, entonces dice, reinó la muerte. Hay 3 muertes que debemos considerar. La muerte espiritual, el que está alejado de Dios está muerto espiritualmente hablando. ¿Por qué? Lo veíamos desde el inicio, desde esta carta. Hay personas que hoy asesinan y lo hacen hasta por hobby. Y no hay nada que les inquiete. Duermen, pero yo creo que como ninguno de nosotros, ¿no? Como si nada. Pero es porque estos han sido, dice el apóstol Pablo al inicio de esta carta, reprobados. Han sido entregados a su concupiscencia. Es decir, son libres de pecar y no hay un espíritu que les diga esto está mal. Cuando a nosotros el Espíritu Santo nos dice esto está mal, quiere decir que no estamos muertos espiritualmente, sino que Dios nos hace ver que ha grabado en nuestro corazón la ley y que por eso podemos saber si está bien o está mal. Cuando nosotros estemos confundidos de hacer algo y decimos, es que no sé si está bien o está mal, preguntémosle a Dios. Créanme, siempre vamos a sentir cuando hemos hecho mal. Hasta por hablarle mal a alguien, ¿eh? Al ratito ya nos sentimos, ay, es que platiqué y dije esto y no debí. Bueno, Dios te está diciendo que está mal. Y ya no necesitamos una ley escrita, porque dice que la ha escrito en nuestros corazones. Entonces confiemos en que cuando nosotros sentimos que nos estamos equivocando, es porque Dios está allí. No hay una muerte espiritual. Dios está vivo espiritualmente en nosotros y nos dice, esto está mal. La segunda muerte es, por supuesto, la muerte física. Adán y Eva no iban a morir. En el momento en que pecaron, ese atributo que Dios había hecho a su semejanza terminó de ser. Y tuvieron que morir, insisto, con misericordia de Dios para renacer en un cuerpo incorruptible y en un cuerpo inmortal. Y la tercera muerte, pues es la muerte eterna. Entendamos a la muerte eterna como un periodo que nunca terminará de vivir después de la muerte, de vivir en una condenación completa.
en donde hay enfermedades, en donde siempre hay dolor, en donde siempre hay tristeza, ¿sí? Esa es la tercera muerte. Entonces es la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Esto es lo que reinó a partir de que Adán y Eva pecaron. Entonces dice el versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿A qué se refiere? Aún en los que no tuvieron una instrucción directa de que esto estaba mal. A Adán se le dijo, no comas de este fruto, y comió. A todos aquellos había pecado, nadie les dijo esto tiene que ser así, pero había pecado y sabían que estaban haciendo mal. Cuando viene la ley de Moisés, entonces hay un documento, algo que respalda el pecado para saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Dice, entonces, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y establece el apóstol un contraste. El primer Adán es el que se equivoca, desobedece y peca. El postrer Adán, el Señor Jesucristo, dice el versículo 15, el don, ese don es el Señor Jesucristo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, es decir, si por el pecado de Adán existió el pecado porque era la conciencia de hacer el bien y el mal en todos los demás, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por un hombre alcanzó pecado la humanidad, mucho más por el Señor Jesucristo, que es el don de Dios, se hallará gracia para todos los que creamos en su nombre. Y con el don, dice el versículo 16, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. A ver, a causa de un solo pecado, que fue la desobediencia, que enseñaba la conciencia del bien y del mal. La serpiente no le mintió a la mujer. Dios sabe que cuando comas de este fruto no morirás, sino que sabrás, distinguirás el bien y el mal. Entonces, por un solo pecado que fue la desobediencia, es que todos nosotros hoy sabemos que estamos bien y que estamos mal. Y como lo sabemos, entonces somos condenados por ello. Si yo no supiera que matar está mal, pues mataría y no pasa nada. Pero por esa conciencia hoy sé que si mato a una persona, que si atento contra la vida de una persona, en verdad estoy pecando delante del Señor. Y entre más nos acercamos a Dios, nos vamos a dar cuenta que hay más cosas que nos incomodan hacer. Hablarle mal a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuántas veces le ha hablado mal a sus hijos y de repente cae en sí y dice, así no? Pasa. Entonces dice, si por uno abundó el pecado, cuánto más la gracia por otro. Con el don, dice el versículo 16, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Es decir, en el Señor no hay pecado, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuál juicio? El juicio de saber si está bien o está mal. Eso es un juicio. Por el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si nosotros tenemos muchas transgresiones, muchas faltas, el Señor Jesucristo ha venido por todas ellas para alcanzar justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sabe? Uno de los argumentos de los testigos de Jehová para minimizar al Señor Jesucristo es que Dios Padre le ordenaba, ¿no?
Entonces dicen, pues no puede ser el mismo si Dios Padre le ordena, ¿no? Es que el Señor Jesucristo vino a hacer todo lo contrario de lo que Adán hizo. Tenía que mostrar obediencia porque el primero que estuvo en la tierra no obedeció. Entonces, eso es otro acto de misericordia del Señor Jesucristo, que también es Dios. Obedecer. Sergio leía en la mañana en la oración un pasaje donde dice que el Señor Jesucristo no estimó el ser Dios como a nada que aferrarse y se despojó de sí mismo para venir a la tierra. Abandonó ese reino que él tenía para venir a esta tierra siendo obediente. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso es obediencia. A Adán no le costaba nada obedecer. Solamente tenía que comer de lo que quisiera, menos de un árbol. Y el Señor Jesucristo, para obedecer, tenía que morir. Y tenía que despegarse de esa santidad para poder pisar el infierno y poder después resucitar. Es decir, también el Señor Jesucristo murió. Por Adán entró la muerte y todo hombre nacido de mujer tiene que morir. El Señor Jesucristo nació de mujer, tuvo que morir. Su resurrección es la primicia de lo que ha de pasar con nosotros. Entonces, para ir concluyendo, leo lo que está en Génesis capítulo 5, versículo 3. Y esto ya lo habíamos comentado. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. De Adán se dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Del hijo de Adán, dice este versículo 3, y Adán vivió 130 años y engendró un hijo, el hijo de Adán, a su semejanza, no dice a semejanza de Dios, ni a imagen de Dios, a la imagen y semejanza de Adán. ¿Y cuál era el presente de Adán cuando tuvo un hijo? Que ya había pecado en él y que ya había muerte en él. La desobediencia apartó la santidad y la eternidad que Dios había dado al hombre para ahora ser herencia después de Adán en muerte y en pecado. Entonces por eso Romanos dice que por un hombre entró el pecado y con él la muerte, pero que en el don de Dios, que es el Señor Jesucristo, abundancia de gracia hay. Y entonces dice, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre de los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno que es el Señor Jesucristo. Entonces, en respuesta a los testigos, ¿por qué el Señor era obediente? Porque el hombre que Dios había creado había desobedecido. Y para poder entonces recuperar esa santidad y esa eternidad, tenía que haber uno nacido de mujer que fuese obediente y que cumpliera toda la ley, para entonces poder en sí traer salvación para nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos, es que tú necesitas un Salvador, ¿pero de qué? Tienes que ponerte a cuentas con Dios, ¿por qué? Pretendemos que la gente nos entienda y no es así de sencillo. El Señor tiene que poner en nuestros corazones el saber que necesitamos de un Salvador que es Jesucristo, porque Jesucristo fue el único nacido de mujer que cumplió la ley y que por ello en Él podía traer salvación para todos nosotros.
Por lo tanto, la salvación no depende de nosotros, depende del Señor Jesucristo y lo que ya hizo en la cruz. Lo segundo, tienes que ponerte a cuenta de ¿por qué? ¿Por qué queremos explicarle al que toma, o al que se droga, o al que roba, que está mal? Si la única manera en la que lo hemos entendido es porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. ¿Sí me explico? Hay muchas familias que crecen con personas que tienen algún vicio en ellos, ¿no? Y para ellos de verdad no está mal. ¿Por qué está mal hacerlo? Bueno, pues porque así se destruyen familias. Así se destruye el cuerpo. El que toma, o el que fuma, o el que se droga, o el que asalta, siempre está propenso a padecer algo, alguna enfermedad. Al estar fuera de sí, tendemos a discutir, a lastimar, a herir. Y esas son consecuencias. Me atrevo a mencionarlo porque Fernanda lo hizo hace un rato, pero la consecuencia, dice, de mis decisiones es la enfermedad que hoy padezco, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues es que no es tan malo, ¿no? Todo me es permitido, mas no todo me conviene. A todos nos es permitido decidir lo que hacemos o lo que no hacemos, pero no nos conviene todo. No nos conviene una consecuencia en nuestra salud. ¿A quién le conviene? No nos conviene una consecuencia en nuestra economía. ¿A quién le conviene? En nuestra familia, familias rotas, familias separadas, familias lastimadas. Dice el versículo 20 en Romanos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entendamos esto así. El escrito donde estaban enlistados todos los pecados, se escribieron, se introdujeron, dice, para que el pecado abundase, es decir, para que todos los que supieran de esa ley, supieran que había pecado en ellos. Si dice que matar es malo, el que ha matado entonces sabe que está mal. Si dice que el robar es malo, entonces el que roba está mal. Si ese listado dice, se introdujo para que entonces el pecado abundase, es decir, para que todos supieran que son pecadores. Y la Escritura dice que esa misma ley ha sido escrita en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que abunde el pecado en nosotros, es decir, para que todos sepamos que pecamos, que necesitamos un Salvador. Insisto, cuidemos las palabras cuando se lo decimos a alguien que no conoce a Dios, porque no lo van a saber hasta que se acerquen a Dios. En el momento en que nos vamos acercando a Dios, es entonces cuando el pecado sobreabunda en nuestras vidas, porque lo que antes veíamos bien, ahora lo vemos mal. Y entonces todo lo que nosotros hacíamos que no nos causaba ningún conflicto, hoy nos causa un conflicto. Y entonces el pecado abunda en nuestro corazón. Mas cuando el pecado abundó, es decir, mas cuando todos nosotros sabíamos y entendíamos que cada día pecábamos más delante de Dios, cuando nos dimos cuenta que las cosas estaban mal hechas, sobreabundó la gracia. Yo no puedo decirle al Señor y ser agradecido con el Señor si no me doy cuenta que necesito agradecérselo. Yo no puedo decirle al Señor gracias porque moriste en la cruz del Calvario por todos mis pecados, si yo no he entendido que hay pecados en mí. Por eso es que las personas, y lo hago entre comillas, que son buenas, que dicho sea de paso, se los he dicho muchas veces, fuera de la iglesia hay personas muy buenas en sus comportamientos. Personas que dan al que necesita, personas que cuidan de toda la gente, personas que nunca se pelean, que nunca los ves enojados. El problema es que esas personas no se han dado cuenta que hay pecado en ellas.
Y hasta que no se sobreabunde el pecado en nuestro corazón, no podemos necesitar de un Salvador. Ese es el verdadero problema. Si la gente nos dice, yo no voy, porque ¿para qué voy? Son igual que yo. No, hermanito, no somos igual que tú, somos peores. Y somos peores, ¿saben por qué? Porque Dios nos ha dicho que somos peores, que hay demasiado pecado en nuestro corazón que tiene que ser purificado y limpiado. Porque no nos estamos comparando con una persona, nos estamos comparando con Dios. Y Dios es santo. Ese es el verdadero punto. Y esas personas no lo van a entender hasta que un día conozcan a profundidad al Señor. Pero nosotros sí debemos saberlo. En nuestra mente sí debe estar el saber, no soy igual que tú, soy peor que tú. Porque Dios me ha ido aclarando el pensamiento y me ha ido mostrando que entre más me acerco a Él, me siento más indigno de estar ante su presencia. Pero cuando ese pensamiento viene aquí, dice la Escritura, sobreabunda la gracia. Cuando más pecador me siento, más agradecido con Dios me siento de que me llame su hijo. Para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nuestro comportamiento, hermanos, no nos lleva delante de Dios, nos lleva el Señor Jesucristo. Así que si hoy se siente pecador, si cada día en lugar de sentirse mejor acercándose al Señor dice, creo que estoy peor, pues felicidades. Porque el Señor está ahí mostrándole que necesita de Él todos los días. Y si un día alguien le dice esto, responda así: soy peor que tú, pero también al ser peor que tú, necesito que la gracia de Dios sobreabunde sobre mi vida. Y siéntase también liberado, porque el Señor entonces le ha mostrado que le tiene aquí sosteniéndole. Su salvación está en las manos del Señor, no en la suya. Si un día se equivoca, vuelva. Si un día entiende que hay algo que hay que modificar, intente cada día modificarlo. Pero sepa que cuando modifique eso se va a dar cuenta que necesita modificar otra cosa. La perfección jamás llegará a nosotros hasta que muramos. Por eso el árbol de la vida fue quitado del huerto. Porque nuestro cuerpo tiene que morir para entonces resucitar perfectos delante de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque podemos ser conscientes de que la salvación está sostenida por tu mano. Desgraciados seríamos, Señor, si dependiera de nosotros y de nuestras acciones, porque jamás alcanzaríamos esa santidad para estar delante de ti. Si por Adán, Señor, hoy todos encontramos la conciencia de saber qué está bien y qué está mal, y a raíz de eso el pecado ha abundado en nuestras vidas, por el nacimiento, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, hoy entendemos que ha sobreabundado la gracia. Fuiste obediente, como debió hacerlo Adán. Dejaste, Señor, tu trono para venir a nacer a esta tierra, vivir y padecer como cualquiera de nosotros, pero ser obedientes, Señor, de una manera perfecta. Te damos gracias porque
esa ley que permitiste en Moisés, hoy ha sido grabada en nuestros corazones y nos muestra, Señor, cuán imperfectos somos, pero también nos muestra la necesidad que tenemos de ti. Nadie que se sienta bueno, nadie que se sienta perfecto, podría reconocer que necesita de un Salvador que purifique su corazón cada día. Por ello es que permites que esta ley inscrita en nuestros corazones nos muestre que hay pecado, que dañamos, que lastimamos a las personas, que nuestro pensamiento también es tendencioso hacia el mal, pero que, Señor, necesitamos urgentemente de ti, porque donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Te damos gracias por ello. La iglesia cristiana no es un lugar en donde el que viene de fuera busca la perfección. La iglesia cristiana es un lugar en donde los que entran deben entender y reconocer lo inmerecedores que somos de estar frente a ti. Sí, Señor, somos peores que los que están allá afuera, pero hemos de confiar en que tu infinita misericordia nos ha de sostener, Señor, para hallarnos aceptables delante de tu presencia. Gracias porque no somos eternos, porque este cuerpo morirá, Señor, y será entregado al polvo de donde fue tomado. Pero nuestro espíritu, Señor, el día que tú vengas, resucitará en un cuerpo inmortal, en un cuerpo, Señor, incorruptible, porque volverás, Señor, a ser a semejanza e imagen tuya, como fue desde el principio. Te damos gracias por todo esto, en tu nombre, Señor. Amén.